Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Hola mortales, en este video hablaremos de los 4 señores de la llama. Igual que lo expliqué en mi video anterior explicando la trama de Dark Souls, estos fueron los primeros señores en obtener sus poderes de la primera llama, logrando así derrotar los dragones antiguos y comenzar la Era de Fuego, o sea, la Era de los Dioses. Hoy hablaremos de estos protagonistas y agregaré a uno que, aunque no fue un señor de la llama, fue pieza clave de que esta victoria se diera para los dioses, y este fue Zed el Descamado, y por ello lo tomaré en cuenta en este video también. Espero lo disfruten. Nito, primero de los muertos, es uno de los 4 seres que encontraron las armas de los señores dentro de la llama y derrotaron a los dragones eternos. Actúa como dios de la muerte y la enfermedad y es el maestro del pacto siervo del rey del cementerio. Tras la guerra con los dragones, Nito regresó presumiblemente a la tumba de los gigantes, donde duerme hasta el día de hoy como guardián de un alma del señor. Los viajeros lo suficientemente valientes como para entrar en su tumba pueden presentar sus respetos y convertirse en un siervo del rey del cementerio. Utilizaban los ojos de la muerte para hacer que espíritus hostiles invadieran otros mundos, extendiendo la muerte por ellos, lo que permitía la multiplicación de los ojos de la muerte, que a su vez permite que la muerte aumente exponencialmente. Mientras Nito ve toda muerte e induce toda muerte, sus sirvientes regresan con ojos de muerte para demostrar que han cumplido sus tareas. A cambio de sus servicios, Nito acepta estas ofrendas y otorga a sus sirvientes un mayor poder. Se cree que Nito poseía el rito del avivado, un poder sagrado para los antiguos clérigos que les permitía fortalecer la llama de las hogueras. En algún momento, un ser conocido como Molinete robó este poder, aferrándose a él hasta que el no muerto elegido lo derrotó y robó para sí mismo. El poder de Nito también fue buscado por ocultistas que deseaban utilizarlo para destruir a los dioses y quizás a los otros señores, aunque su complot fue frustrado y murieron en los dominios de Nito. Estos acontecimientos se consideran historia antigua en una época entre la caída de Olasil y la llegada de los no muertos elegidos. Es interesante notar que el papel de Nito como dador y portador de la muerte parece ponerlo en directa oposición a aquellos que son no muertos. Su alma lo convirtió en una manifestación viviente de la enfermedad y la muerte, una masa de esqueletos unidos. Junto con los demás señores, libró una batalla contra los dragones y contribuyó a asestarles el golpe mortal desatando una miasma de muerte y enfermedad. Tras la guerra contra los dragones, Nito descendió a las catacumbas y durmió en la tumba de los gigantes. Incluso en este estado podría administrar la muerte de toda vida y ofrecía gran parte de la energía de su propia alma a la muerte misma. En algún momento, Nito, también conocido como el Gran Muerto, creó el Milfanito y el Fenito que se encuentran en el santuario de Amana y la cripta de los no muertos respectivamente en Dark Souls 2. El Gran Muerto creó al Milfanito para reconfortar a aquellos que soportan la muerte y la oscuridad, enseñándoles una canción que debían cantar. Del mismo modo, los Fenito fueron creados para asegurar que los no muertos fallecidos, incluyendo fantasmas y huecos, dentro de la cripta de los no muertos descansen sin ser molestados. No obstante, los sirvientes más comunes de Nito son los esqueletos. El título El primero de los muertos alude a que fue el primer ser en morir. En la edad de los antiguos, antes de la llegada del fuego, el mundo era gris y uniforme y estaba gobernado por dragones eternos sin vida y sin muerte. Nada vivía y nada moría. Pero esto no significa que antes de la era del fuego no existieran otras formas de vida. Así lo demuestra el hecho de que una figura tan antigua como Gwyn tuviera un tío en Allfather Lloyd y por tanto presumiblemente una madre y un padre. Además, se afirma que las hijas del caos son hijas de la bruja de Izalith, por lo que parece que seres distintos a los dragones eternos se reprodujeron antes de la era del fuego. Quizá la clave de la inmortalidad de los dragones eternos resida en su nombre, Eternos. No solo no podían morir mientras tuvieran sus escamas de piedra, sino que no cambiaban en absoluto. Aunque nunca morían, envejecían, sufrían heridas y contraían enfermedades, pero nunca morían. Se consumían, pero les negaba la liberación de la muerte.
Entonces llegó el fuego y el gris uniforme del mundo se transformó en el yin y el yang del blanco y el negro, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Con esta nueva disparidad, la vida y la muerte se separaron y todos los miembros viejos, heridos y enfermos y descompuestos de la protorraza murieron repentinamente en masa. Esta afluencia masiva de muerte y la liberación igualmente masiva de almas que vino con ella se fusionaron en un ser, Nito, que se convirtió en el primero de los muertos. Esto podría explicar su extraña forma esquelética, que le diferencia tanto de sus compañeros, y también el hecho de que su cuerpo parezca estar formado por varios esqueletos humanoides. La bruja de Izalith, cuyo nombre nunca se reveló en la serie, fue uno de los señores, los 4 seres que descubrieron las manifestaciones de la disparidad cerca de la primera llama. En algún momento después de eso, se convirtió en la madre de las brujas del caos, que se creía que eran sus hijas biológicas. Dando trozos de su alma a sus hijos, se unieron a la guerra contra los dragones y utilizaron su poder para tejer grandes tormentas de fuego para derrotarlos. Una vez finalizada la guerra, se cree que ella y sus hijos se establecieron en Izalith, su ciudad natal, pero es difícil saber si realmente gobernó la ciudad. En respuesta al desvanecimiento de la primera llama, intentó utilizar su alma de señor para generar nueva vida. Para ello, generó una nueva llama en Izalith, conocida como la llama del caos. Aunque al principio fue capaz de manejar la llama, su intento de crear un componente establecido del mundo, cuando ya existía, no tuvo éxito y la llama comenzó a volverse inestable. Enredada por las manos de las brujas, ninguna fue capaz de calmar la llama y la bruja de Izalith murió cuando se volvió demasiado feroz. Utilizando su alma como combustible, se extendió por Izalith, matando a muchos ciudadanos. Consumió su cuerpo moldeándolo en un semillero y a partir de él la llama del caos se manifestó como el retorcido ser conocido como el Lecho del Caos. Desde el Lecho del Caos, la llama utilizó el alma del Señor para forjar una parodia de la vida misma y dio a luz a criaturas llameantes que se conocerían como demonios. Muchos de los que fueron raptados por la llama del caos se transformaron en demonios de naturaleza similar pero variada, y la mayoría de sus hijos también fueron raptados. Su único hijo se convirtió en una penada y púsula criatura de la llama del caos, mientras que sus 2 hijas lograron escapar parcialmente, Quelach y la hermana de Quelach. La parte inferior de sus cuerpos se transformó en arañas demoníacas, pero de cintura para arriba se salvaron, y Quelana logró escapar por completo. Los caballeros de Wynn lucharían contra los demonios de Izalith, pero no tuvieron éxito en derrotarlos, y en su lugar tomaron medidas para evitar que la mayoría de ellos abandonaran la ciudad. Se cree que muchos de los que habían conservado la cordura tras su corrupción, como las hijas del caos restantes, también consintieron su encarcelamiento. Al cabo de cierto tiempo, Quelana se encontró con un humano llamado Salaman, que era capaz de percibir su forma a pesar de su naturaleza. En virtud de esto, ella le quitó su miedo humano natural a las llamas y le enseñó un método por el cual podía esperar controlar el poder incontrolable del fuego. La enseñanza tuvo éxito y sus alumnos se convirtieron en los primeros piromantes y Quelana se convirtió en la madre de la piromancia. Las piromancias que aprendió Salaman manipulaban la lava, ya que las aprendió de una hija del caos, pero en su lugar enseñaría a sus alumnos otros métodos de manipulación de las llamas. Su alumna más aventajada fue Carmina, que fue de las primeras en llevar la piromancia a campos que no tenían casi nada que ver con las llamas, sino con la vida. Ahora, la mayoría de los piromantes, aquellos que pueden manipular tanto la vida como el calor, residen en el Gran Pantano y veneran a la bruja de Izalith y a sus hijos como a sus dioses. A pesar de la destrucción final del lecho, se dice que la propia llama del caos se aglutinó bajo el reino de Eleun Lois, donde ardió a pesar de los esfuerzos de sus habitantes. Finalmente, el propio rey de Marfil descendió a las llamas, pero también se corrompió. En la actualidad, tanto el lecho como la llama se han apagado, y los demonios están ahora en peligro debido a que su raza ya no se genera. Aunque algunos demonios vagan por las tierras y algunos se comunican con las otras razas y trabajan junto a ellas, como el guardián de la puerta de Lothric, su propia esencia del caos se está quemando rápidamente. Muchos viven hasta el día de hoy en una ciudad secreta de demonios que se encuentra entre las decrépitas estructuras de Izalith, siendo la mayoría de sus ciudadanos demonios y ciudadanos corruptos de Izalith. El actual gobernante de la ciudad demoníaca se sienta solo entre combatientes caídos, con sus llamas apagándose. El último de los ciudadanos originales de Izalith que ha recordado el nacimiento del caos y la muerte de la madrina de la piromancia.
Tras la aparición del fuego, Wynn descubrió un alma de señor junto al pigmeo furtivo, Nito y la bruja de Isalid. Estaba rodeado de caballeros cuando la encontró y vestía con galas, por lo que es posible que fuera un rey antes de obtenerla. Su alma le permitía manipular la luz y generar una sustancia llamada rayo. Los señores se aliaron con Zed el Descamado y unieron un ejército y con el poder que le otorgaban sus almas, desafiaron a los dragones eternos por el dominio del mundo. Sus poderosos rayos despellejaron sus antiguas escamas, permitiéndoles ser asesinados por otros medios de ataque, y finalmente fueron derrotados pero no eliminados. Y así comenzó la Era del Fuego con Wynn como rey de Lordran. Vivía con su clan, que se convirtió en una nueva y variada raza conocida como dioses, en su ciudad de Arnor Londo. A menudo cazaban a los descendientes de los dragones por deporte, para lo que desarrollaron muchos de sus poderes. Esto no incluyó a Zed, ya que recibió reconocimiento por sus hazañas y pasó a formar parte de la nobleza, concretamente al ser considerado duque y recibir el control de los archivos. Mientras tanto, Wynn formó sus 4 caballeros: asesino de dragones Ornstein, el capitán de la guardia Ojo de Halcón Gold, comandante de los asesinos de dragones Señor de la Espada Ciaran, el asesino real y el legendario caballero Artorias el caminante del abismo. El amigo de Wynn, Havel la Roca, era general sobre sus propios guerreros que también formaban parte del ejército de Wynn. En cuanto a los amigos, Kate afirma que Fran perdió el sentido común y se hizo amigo de Wynn. Cuando la llama empezó a apagarse, Wynn y los demás señores hicieron todo lo posible por encontrar una solución. La bruja de Isalid intentó recrear la primera llama, pero el intento salió terriblemente mal, mutando a la bruja en el terrible lecho del caos, que vomitó demonios del caos malformados contra los que lucharon los fieles caballeros plateados de Wynn, y las llamas del demonio volvieron negras sus armaduras. Al no ver otra opción, Wynn abandonó Arnor Londo y viajó hasta el horno de la primera llama para enlazarlo, prolongando así la Era del Fuego. Gran parte de sus caballeros negros le siguieron hasta el horno y fueron reducidos a cenizas cuando enlazó el fuego, vagando por Lordran como espíritus incorpóreos durante toda la eternidad. Los caballeros plateados restantes custodian Arnor Londo. Sin embargo, antes de partir, Wynn dividió su propia alma entre su clan y sus hijos y concedió partes a los 4 reyes y a Zed junto con otros seres. Se da a entender que han pasado al menos 1000 años desde ese momento hasta que comienzan los acontecimientos de Dark Souls. Guinevere, princesa de la luz solar, el buscador de reyes Fran y el acechador oscuro Kate ofrecen a los no muertos elegidos puntos de vista alternativos sobre Wynn. Guinevere afirma que el deber de los no muertos elegidos es suceder a Wynn, declarando que su éxito evitará más sacrificios de no muertos y que, sin fuego, todo será una gélida y espantosa oscuridad, una perspectiva que Fran comparte. Dado que esta Guinevere es en realidad una ilusión creada por su hermano Gwyndolin, queda sin resolver si están siendo totalmente sinceros o no. Por otra parte, Kate afirma que la Era de la Oscuridad, la aparente era de los hombres, seguiría naturalmente a la Era del Fuego, pero Wynn, temeroso tanto de la oscuridad como de la humanidad, se resistió al curso de la naturaleza sacrificándose para enlazar al fuego. A diferencia de Fran, Kate cree que el destino de los no muertos elegidos es destruir al desvanecido señor Wynn, convertirse en el 4º señor y marcar el comienzo de una era de oscuridad. Wynn tuvo 4 hijos: Guinevere, Filianor, Gwyndolin y su primogénito, cuyo nombre se desconoce debido a la pérdida de su condición de deidad. Wynn es sobrino del todopoderoso Loi y como tal, Wynn es el vástago de 2 entidades desconocidas, padre de Gwyndolin Sol Oscuro, un hijo al que crió como una hija, y de 2 hijas reales, Guinevere, princesa de la luz del sol, y Filianor. Su otro hijo era un dios de la guerra que heredó la luz del sol por su condición de primogénito. Sin embargo, se alió a los dragones antiguos, por lo que fue rápidamente despojado de su condición divina y de todas las referencias a él, incluido su propio nombre, fueron borrados de Lordran y los anales de la historia. Este sería el famoso rey sin nombre de Dark Souls 3. La capitana de la compañía Yorska es una posible hija de Wynn, aunque teniendo en cuenta que Gwyndolin le dio un nombre y no sabe mucho sobre el mundo, puede que esto no sea cierto. Más bien, podría ser una hija adoptiva. Sin embargo, el contenido recortado proporcionó cierta información sobre ella, apoyando que Gwyndolin es su hermano y que estuvo encarcelada durante años, lo que puede explicar su escaso conocimiento del mundo. Lo que no se incluyó en el juego es que es mestiza. Definitivamente, los mencionados dioses son crueles con algunos de sus hijos. Nunca falta el drama familiar.
En Dark Souls 2, aunque no se afirma explícitamente, se da a entender que los acontecimientos de Dark Souls 2 tienen lugar mucho más tarde, al menos en un periodo de tiempo suficiente para que varios reinos se levanten y caigan en su interior. También se muestra que, independientemente de la decisión de los no muertos elegidos de unir el fuego o no, tras la muerte de Gwyn, el ciclo de luz y oscuridad sigue existiendo. En este punto, el nombre de Gwyn ha sido olvidado hace tiempo. Solo se le recuerda como el dios del sol y sus únicos legados son 4 de sus milagros supervivientes: Lanza del Rayo, Gran Lanza del Rayo, Lanza de la Luz Solar y Rayo Cegador. Se afirma que la Lanza de Luz Solar es uno de los antiguos milagros originales que se dice que existieron desde la infancia del mundo mismo, pero no se menciona su relación con Gwyn, lo que refuerza aún más su condición de ser algo pasado. Se dice que el milagro de la saeta cegadora fue creado y posteriormente prohibido por él. Aldia, erudito del primer pecado, se refiere a Gwyn como el Señor de la Luz que alteró el orden natural e inició el ciclo de luz y oscuridad. Expresa su indignación hacia Gwyn por hacer a los hombres inferiores a su propósito original y explica que sus actos fueron una mentira. Sin embargo, el primer pecado en sí nunca se define, dejando el diálogo una vez el Señor de la Luz desterró la oscuridad y todo lo que procedía de la humanidad, a la interpretación de a qué se refiere. En Dark Souls 3, los hijos que le quedaban a Gwyn estaban dispersos, muertos o asesinados por Aldrich, devorador de los dioses. La gran catedral de Arnor Londo ha caído en el deterioro y la decadencia y el último hijo que le quedaba, Gwyndolin, ha tomado el título de su padre como rey de los dioses. Sin embargo, ni siquiera Gwyndolin está a salvo. Poco antes de los acontecimientos del juego, un golpe del pontífice Sullivan y Aldrich le llevó a ser envenenado y luego devorado. Gwyn se reencarna, presumiblemente, junto con todos los demás señores de la ceniza que le siguieron en el alma de la ceniza. Esta última defensa contra el cenizo es una amalgama de todos los señores de la ceniza que alguna vez enlazaron la primera llama. Utilizando el estilo de lucha de Gwyn, después de que sus ataques primarios resultaran infructuosos, el alma de ceniza sirve como jefe final de Dark Souls 3. El pigmeo furtivo era uno de los señores, esos 4 seres que encontraron las manifestaciones de la disparidad cerca de la primera llama. Los pigmeos encontraron un alma única, el alma oscura, y la reclamaron. Utilizando esta alma de señor, la fragmentaron para crear la raza conocida como humanidad. Se desconoce el papel de los pigmeos en la guerra contra los dragones eternos o incluso si participaron, aunque sí hubo humanos que lucharon junto a las fuerzas de Gwyn durante la guerra. Lo que ocurrió entre entonces y el primer desvanecimiento de la llama no está exactamente claro y el destino final del pigmeo es incierto, pues ya no aparece en la historia después de los sucesos mencionados. Según Keith, la serpiente primordial, el pigmeo había previsto la era de la oscuridad al final de la era del fuego. Temiendo a la oscuridad y a la humanidad, Gwyn se sacrificó para reavivar la primera llama y pospuso por la fuerza al final de la era del fuego. En Dark Souls, los pigmeos furtivos están prácticamente olvidados por el mundo, aunque algunos aún conocen sus orígenes. En Dark Souls 2, el grupo conocido como los Peregrinos de la Oscuridad parece adorar algún tipo de señor oscuro, aunque nunca se dice si se refiere al pigmeo furtivo. Solo es mencionado indirectamente por el acechador oscuro Keith, líder de los espectros oscuros que reside en el abismo formado en Nuevo Londo. Según Keith, el pigmeo furtivo planeó utilizar el alma oscura y su poder para traer la era de la oscuridad. Puedes ver mi video del pigmeo furtivo en donde se detalla más al respecto. Aunque no forma parte de los 4 señores de la llama, su participación fue vital para ganar la guerra contra los dragones eternos y por ello decidí meterlo aquí. Seth, el dragón albino sin escamas, nació deforme y ciego, sin las escamas de piedra que daban a los suyos la inmortalidad. Se obsesionó con conseguir la inmortalidad y cuando estalló la guerra entre los dragones y los nuevos señores, traicionó a su propio pueblo ayudando a Gwyn, señor de la luz solar, revelándole que la mayor debilidad de los dragones era el rayo. Adquirió el cristal primordial, un tesoro sagrado saqueado cuando se volvió contra los antiguos dragones, que le otorgó la inmortalidad. Gwyn premió a Seth con el ducado por su papel durante la guerra y le dio un fragmento de su propia alma de señor. Durante su etapa como duque, Seth amasó un vasto tesoro de textos mágicos, formando los archivos regales. Se consumió en la investigación para obtener la inmortalidad, lo único de lo que carecía.
Sin embargo, su propia investigación le llevó a la locura, lo que provocó que ordenara la modificación de los archivos para convertirlos en una mazmorra y comenzar a realizar aterradores experimentos con humanos. Los canalizadores, hechiceros bajo el mando de Seth, viajaron a tierras lejanas con el fin de adquirir más especímenes para Seth para que experimentara con ellos. Estos experimentos dieron lugar a muchos errores que Seth mantuvo encerrados en sus mazmorras. Los 6 ojos de los cascos característicos de los canalizadores compensaban la ceguera de Seth. Los soldados de cristal pueblan la fortaleza, así como algunos soldados serpiente para ayudar a vigilar la prisión, aunque son demasiado poco inteligentes para darse cuenta del valor de los archivos. Se dice que Seth es el creador de la hechicería y es el objeto de la obsesión del infame hechicero Logan. Las creaciones de Seth incluyen la pisaca, la mariposa lunar y la ascua de cristal. En Dark Souls 2, Seth, al igual que los demás señores, había caído en el olvido, salvo por los recuerdos de algunas de sus creaciones como Tark, el hombre escorpión. Sin embargo, el alma de Seth siguió ejerciendo influencia sobre la Tierra en las incontables eras que siguieron a la repetida vinculación de la primera llama. Su papel como abuelo de la hechicería y creador de las técnicas de herrería con almas poderosas practicadas por el armero Ornifex se consideraba una leyenda. Sus antiguas cuevas de cristal, ahora llamadas cuevas de Seldora, se explotaban en busca de mineral muy preciado. La caída del duque Seldora fue un reflejo a la de Seth, que se obsesionó con cuidar a su araña mascota Freja, que se convirtió en un monstruo. En el relato de Dark Souls 3, el legado de Seth no había sido olvidado tan a fondo o fue redescubierto de otro modo. Los sabios de cristal empezaron a predicar la obra de Logan, reconociendo al dragón pálido como el ser del que Logan aprendió. Llegó a ser tan venerado por los eruditos que la mayoría asumió que él y su influencia en Logan eran un mito y se le adoraba como un dios. Ahora, si los canalizadores pertenecen a Seth, ¿por qué aparecen uno en el burgo y otro en las profundidades?, se preguntarán. En su investigación, Seth puede haber descubierto que cuando la Era del Fuego termine, reavivar la llama requería su fragmento de alma del Señor. También puede haber sospechado que, al igual que traicionó a los suyos, sus aliados acabarían traicionándole para recuperar su fragmento. Al final, alguien vendría y le negaría su tan deseada y finalmente alcanzada inmortalidad. Así que, conociendo la profecía de los no muertos elegidos, colocó a un canalizador en la parroquia de los no muertos junto a la primera campana del despertar y puso a otro custodiar al dragón boquiabierto, que posee la llave de la ciudad infestada que debe atravesarse para llegar a la segunda campana. Anteriormente comentamos que Seth era ciego, entonces, ¿cómo lograba leer sus libros y tomos teniendo una inmensa biblioteca? Lo más probable es que Seth hiciera que los cancilleres se los leyeran. Esto también explica por qué se volvieron huecos debido a que el conocimiento de persecución en esos textos enloquece a la gente como le pasó a Gran Sombrero Logan. También puede ser la razón por la que captura a los no muertos en lugar de matarlos, para que puedan trabajar para él más tarde. Y bien, ¿qué te parecieron estos personajes? Sin duda Wynne es un ser muy parecido a lo que viene a ser un Zeus de la mitología griega o tal vez un Odín de la historia nórdica. Su miedo, o podría decir egoísmo por querer seguir reinando como dioses, llevó a la humanidad hacia una verdadera oscuridad. Para mí no era miedo por ver la era de la oscuridad renacer, sino miedo a ver desaparecer todos sus privilegios. Pero dime qué opinas, me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que lo hayas disfrutado, no olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.